En el libro de Harry Potter y el misterio del príncipe podemos encontrar 4 recuerdos de vital importancia para entender las motivaciones del Señor Tenebroso a la hora de realizar sus horrocruxes, entre los cuales podemos encontrar un recuerdo de un joven Tom Riddle buscando sus orígenes y llegando a la casa de los Gaunt, últimos descendientes del linaje de Salazar Slytherin. Son un total de 4 recuerdos esclarecedores que se nos van brindando a lo largo de las páginas del libro del misterio del príncipe, por lo que acompáñame a este viaje al pasado. Sería Albus Dumbledore el encargado de estas investigaciones para recolectar estos recuerdos que le darían un esbozo del plan enemigo que había labrado Voldemort, y se acercaría enormemente a conocer los planes del Señor Tenebroso, que durante sus últimos años en Hogwarts había tramado este siniestro plan para alcanzar la inmortalidad. Una siniestra familia de sangre pura que vivían en lo más profundo del bosque. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago sobre la saga Harry Potter. Durante la primera semana del curso de Harry, en su 6º año, Dumbledore le haría llamar a su despacho para enseñar una misteriosa lección, ya que el director, sabiendo que le restaba un año de vida por culpa de la maldición del anillo que había encontrado ese verano, decidiría que era el momento propicio para que Harry conociera parte de la información que le había sido ocultada. Específicamente, uno de los motivos por los que Voldemort había atacado a los Potter 15 años atrás, adentrándose en los más insondables recuerdos y memorias para sacar una serie de conclusiones que les llevarían a acercarse a una terrible verdad que pocos conocían, compartiendo Dumbledore ciertas sospechas. Y aunque Harry apostaba porque esas teorías se convertirían en realidad, el director confesó que, aunque era más inteligente que la mayoría, sus errores también tendían a ser igual de graves, confesando finalmente que tenía que ver con la profecía y que lo ayudaría a sobrevivir. El primero de los recuerdos mostrados por Dumbledore los llevarían al pensadero, y Harry palideció ya que 2 años atrás lo había utilizado sin su permiso y recordó con amargura lo desagradable, aunque instructiva, que fue aquella travesura. Y Dumbledore le explicó que vería los recuerdos de Bob Ogden, un empleado del Departamento de Seguridad Mágica del Ministerio, que justo antes de morir le reveló un oscuro secreto y juntos entrarían en el pensadero para llegar a una zona rural. Y vieron cómo el mago se dirigía hacia el pequeño Hangleton, un nombre tristemente conocido por Harry, ya que era el pueblo donde el cáliz de fuego lo había llevado a Elias Cedric, el lugar maldito en el que el Señor Tenebroso había recobrado su poder. En un estrecho sendero rodeado por un oscuro bosque, Harry pudo ver en un edificio escondido, lleno de musgo y mugre, del que salió una desagradable y fría voz que decía en lengua Parcel, advirtiendo de que el mago no era bienvenido. Aquel hombre era en verdad horripilante, y en la puerta de la casa había clavada una serpiente. Y entonces Bob Ogden sería atacado, pero un anciano de aspecto grotesco saldría de esta casa, ya que había oído que estaban recibiendo una visita de un empleado del ministerio, siendo este anciano el señor Gaunt, y juntos entraron en la casa. Ogden venía a visitar a Morfin, el primogénito de la familia, que había cometido una infracción de la ley utilizando magia delante de un Muggle, y dentro de la casa se encontraba también una joven de aspecto andrajoso y de rostro pálido, bizca y poco agraciada como su hermano. Se llamaba Mérope, cuya familia pensaba que era una Skib por su escaso talento con la magia, o al menos no lo demostraba, motivo por el cual la tenían como criada. El señor Gaunt trataría severamente a su hija delante del empleado del ministerio, ya que a Mérope se le había caído una olla y este, al ver que ella la recogía con sus manos, le echó en cara que para qué tenía su varita y que no tenía que hacer las cosas como si fuera una sucia Muggle, escandalizando a Ogden, que se ofreció ayudarla, informando además al señor Gaunt de que su hijo sería citado para una vista disciplinaria.
Aunque el anciano no entendía por qué su hijo Morfin debía recibir una sentencia por darle una lección a un Magel, cuestionando sobre el estatus de sangre limpia de Ogden y jactándose de su recio abolengo mágico, mostrando con orgullo un anillo con una piedra negra engarzada, con el escudo de armas de la familia Peverell, el símbolo de las reliquias de la muerte. Entonces arrastró a Mérope para enseñar el guardapelo de Salazar Slytherin que llevaba colgado al cuello, revelando que eran los últimos descendientes vivos por línea directa de este gran mago. Aunque esto no era del todo así, ya que al otro lado del mar sabemos que los descendientes de la fundadora de Ilvermorny conservaban sangre Gaunt, aunque eran de sangre mestiza. Ogden le indicó que los antepasados de ninguno de ellos tenían que ver con el asunto de su visita, ya que Morfin había utilizado un hechizo provocándole urticaria al Magel. Y Morfin se rió, aunque el anciano le diría en Parcel que guardara silencio, diciendo que seguramente el Magel había recibido tratamiento del ministerio y que su memoria había sido borrada, por lo que aquello no tenía importancia, algo que hizo enfadar gravemente a Ogden, y el señor Gaunt le dijo que tenía cara de ser partidario de los Muggles. En ese momento, cerca de la casa, se escucharía el sonido de unos caballos y la voz de una joven preguntándose qué hacía aquella casa allí. Sería respondida por la voz de otro Muggle llamado Tom, diciendo que todo el valle les pertenecía exceptuando aquella casa, que era de un vagabundo llamado Gaunt, cuyo hijo estaba loco. Morfin quiso atacarle, pero su padre se lo impidió, y Tom se daría cuenta de que había una serpiente clavada en la puerta, dirigiéndose a la mujer como: querida, vámonos de aquí, y juntos abandonaron el lugar. Y Morfin, hablando en Parcel con su hermana, le diría que, en todo caso, nunca la hubiera querido a ella, algo que enfureció a Sorbolo Gaunt, que no podía creer que su hija se fijase o intentara coquetear con un sucio Muggle. Ese había sido el motivo del ataque de Morfin, algo que hizo perder los estribos a Sorbolo, que cerró sus manos alrededor del pobre cuello de su hija. Y Ogden saldría a su defensa lanzando un conjuro a Sorbolo, que salió volando, pero Morfin, cuchillo en alto, comenzó a lanzar hechizos hasta que Ogden pudo escapar de la casa. Tras finalizar aquella dantesca escena, Harry preguntaría a Dumbledore qué había pasado con la chica, y el director le contó que sobrevivió, que Ogden trajo aurores del ministerio poco después y que padre e hijo fueron arrestados tras ofrecer mucha resistencia, siendo procesados por el Wizengamot, y el hijo sería condenado a 3 años en Azkaban, pues era reincidente. Mientras que Sorbolo tuvo una condena de 6 meses por herir a varios empleados del ministerio, y Harry, al escuchar ese nombre, tuvo un escalofrío al deducir con horror que aquella era la familia de Lord Voldemort, y Dumbledore le indicó también que había visto a su padre, aquel apuesto y rico Muggle del que Mérope estaba enamorada. Si bien Harry no pudo entender cómo acabaron casándose, Dumbledore le recordó sobre la condición de bruja de Mérope y que Voldemort había nacido bajo la influencia de un filtro de amor. Una solución más romántica que la maldición Imperius, y meses después un chisme circulaba por el pueblo del pequeño Hangleton, ya que el hijo del heredero, Riddle, se había fugado con la hija de los Gaunt, un gran disgusto para la familia y vecinos, pero no mayor que el que tuvo Sorbolo tras cumplir su condena en Azkaban, ya que 6 meses después regresaría a su hogar y, en lugar de un plato de comida caliente, se encontró la casa abandonada y una nota en la que su hija se despedía. Algo que le provocó, según Dumbledore, una prematura muerte no mucho después, ya que entre su estancia en Azkaban, que lo había debilitado, y que era un anciano que no sabía alimentarse adecuadamente, tuvo ese triste final, ya que cuando su hijo regresó de Azkaban, Sorbolo ya había fallecido. Dumbledore daría a conocer más teorías sobre lo que pasó realmente con la madre de Voldemort, argumentando que tras varios meses de casados, Tom Riddle, el Muggle, se presentó en su casa nuevamente y sin su esposa, argumentando que había sido seducido y aunque sospechaba que la magia podía haber tenido algo que ver, no lo diría públicamente. Y Dumbledore pensaba que Tom había abandonado a Mérope estando embarazada, que cierto día la mujer, con la esperanza de que Tom, tras tanto tiempo, la acabara amando, dejó de darle el filtro de amor, ya que aunque no la quisiera, creyó que se quedaría por el bien del niño. Pero se equivocaba,
ya que nada más perder su efecto la abandonó, ni se molestó en saber que había sido de su hijo. Bueno, pues como aquí podéis ver, esto es una visión bastante importante del pasado, ya que es un hecho que vemos omitido en la película, desgraciadamente, porque sabemos y conocemos mucha información acerca de la familia de Lord Voldemort por línea materna, algo que desconocíamos hasta el momento. Harry Potter y el misterio del príncipe es uno de los libros con la peor adaptación cinematográfica, ya que se omiten muchos detalles importantes sobre Lord Voldemort y sus primeros pasos como mago tenebroso. Cuenta con la introducción de los Horcruxes y la aparición de un nuevo profesor en el colegio, además de otros conceptos como el Felix Felicis y el juramento inquebrantable, y poderosas maldiciones escritas en un misterioso libro, y la trascendental muerte de uno de los personajes más importantes de la saga, que hará que sea una lectura apasionante.